Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este precioso día también. Hoy, por la gracia de nuestro Dios, vamos a tratar de entender una reflexión que creo que nos puede aportar mucho y que muy probablemente no pensamos muy a menudo, ¿verdad? En esas cuestiones en las que hoy vamos a tratar. Hoy y mañana también, porque el tema que vamos a tratar también es un tema extenso que también lo he dividido en dos partes para que no se alargue demasiado el tiempo, ¿verdad? Aún así, no son cortas, son temas que son temas importantes y por eso la sierva del Señor pues los ha tratado para que se puedan comprender con suficiencia, ¿verdad? Bien, el tema de hoy está titulado La recompensa de la gracia y veamos de qué nos quiere hablar nuestro Dios. Este es el primer tema y mañana, por la gracia de Dios, tocaremos la segunda parte, ¿verdad? Los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la gracia gratuita de Dios. Pero vamos a ver si realmente comprendemos en profundidad este asunto, ¿verdad? Porque nosotros decimos somos salvos por gracia, pero sin comprender exactamente de qué se trata, ¿verdad? La gracia es gratuita, pero cuando dice la gracia, ¿a qué se refiere? Pues como ya venimos tratando y estudiando estos asuntos, en realidad se refiere a su espíritu, ¿verdad? Su espíritu nos lo da gratuitamente para que a través de su espíritu podamos seguir su ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la gracia gratuita de Dios. Los rabinos enseñaron que se debe ganar el favor de Dios. Y de algún modo el cristianismo también, una parte del cristianismo también lo piensan hoy, pero también piensan en una gracia gratuita, una gracia barata, ¿verdad? Que no requiere de ningún esfuerzo ni nada, sino simplemente piensan que nuestro Dios nos ha salvado y ya solamente falta esperar que venga Él, ¿verdad? La recompensa de los justos que esperaban ganar en sus propias obras. Por lo tanto, su adoración fue impulsada por un espíritu mercenario codicioso, es decir, eh, aparte de que lo convirtieron en un negocio, estaban esperando eh, recompensa, ¿verdad? De algún modo por la adoración, ¿verdad? De este espíritu, incluso los discípulos de Cristo no estaban completamente libres, y el Salvador buscó toda oportunidad para mostrarles su error. Y en verdad creo que nosotros tampoco somos libres de este asunto y que precisamente esta reflexión tiene este propósito, ¿verdad? De colocar las cosas encima de la mesa para que reflexionemos y entendamos cuál es nuestro error también, ¿verdad? Justo antes de que diera la parábola de los obreros, ocurrió un evento que le abrió el camino para presentar los principios correctos. Mientras caminaba por el camino, un joven gobernante se le acercó corriendo y arrodillándose, lo saludó con reverencia. Buen maestro, dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y creo que de algún modo esta incógnita, esta pregunta, ¿verdad? También la hacemos nosotros sin darnos cuenta quizás de la profundidad del asunto. No lo voy a comentar porque el mismo texto nos lo comenta y nos coloca las cosas en su contexto correcto, ¿verdad? El gobernante se había dirigido a Cristo simplemente como un rabino honrado, sin discernir en él al Hijo de Dios. Y esta es una cuestión clave, ¿verdad? Sin discernir en él, en Cristo, al Hijo de Dios. El Salvador dijo, ¿por qué me llamas bueno?
no hay nada bueno excepto uno, es decir, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Dios es el único bueno. Si me reconocéis como tal, debéis recibirme como su hijo y representante. Claro, ¿qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Porque los gobernantes, los rabinos, los fariseos, ¿verdad? Pues no lo reconocían como tal. Por eso Cristo subraya esto, ¿verdad? Debéis recibirme como su hijo y representante. Si quieres entrar en la vida, añadió, guarda los mandamientos. Y quizás aquí nosotros tampoco pensamos esto, ¿verdad? Porque claro, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo aquí? Que guarde los mandamientos. Dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y hoy el cristianismo dice que la ley está abolida en la cruz, ¿verdad? Fue abolida en la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Esto quizás no lo pensamos, ¿verdad? Pero Cristo dijo, guarda los mandamientos, ¿verdad? El carácter de Dios se expresa en su ley. Y para que esté en armonía con Dios, los principios de su ley deben ser la fuente de cada una de sus acciones. Dice, los principios de su ley deben ser la fuente de cada una de sus acciones. Por lo tanto, deberíamos de entender que todo lo que estamos haciendo tiene que ser conforme con su palabra, ¿verdad? Con su ley. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia como condición para la vida eterna. Dice, presenta la obediencia como condición para la vida eterna. La misma condición que se le exigió a Adán antes de su caída. ¿Qué tipo de obediencia era la de Adán? Obediencia perfecta, sin fallo, ¿verdad? ¿Y ha cambiado algo para nosotros? No. Sin embargo, nosotros no creemos que podemos obedecer, ¿verdad? El Señor espera ahora del alma no menos de lo que esperaba del hombre en el paraíso. Obediencia perfecta, justicia sin tacha. Por lo tanto, no ha cambiado nada, ¿verdad? De lo que Dios espera de nosotros. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Dice obediencia perfecta, justicia sin tacha. Pero esto nos pone los pelos de punta. Y nos pone los pelos de punta precisamente por lo que hemos hablado en los días anteriores, porque no entendemos cómo se puede obrar, cómo se puede lograr esto, ¿verdad? El requisito del pacto de gracia es tan amplio como el requisito del Edén. Armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Y de hecho, esto va a pasar hasta en la eternidad. Por lo tanto, la ley no puede ser más que santa, justa y buena. De hecho, siendo el carácter de Dios, no puede ser de otra manera, ¿verdad? A las palabras, guarda los mandamientos, el joven respondió, ¿cuáles? Supuso que se refería a algún precepto ceremonial, pero Cristo estaba hablando de la ley dada en el Sinaí, ¿verdad? Mencionó varios mandamientos de la segunda tabla del Decálogo, luego los resumió todos en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás aquí deberíamos de pensar más profundamente, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la sensación o creemos que nosotros guardamos la ley, ¿verdad? Pero cuando nos dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿esto es así? ¿Es en verdad así? ¿O solamente es una forma de decir, verdad? Creo que deberíamos de profundizar un poco más en este asunto, ¿verdad? Cada uno, yo lo haré por mí, vosotros tenéis que hacerlo por vosotros, pero me parece que si profundizamos, no creo que sea exactamente así. Al menos me refiero a mí, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su propia reflexión. El joven respondió sin vacilar,
todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y él cae en esta misma trampa, ¿verdad? ¿Qué me falta todavía? Fijaos lo que dice aquí. Su concepción de la ley fue externa y superficial. Y por eso decía lo de antes, ¿verdad? De amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que mi concepción es también igual? Una concepción de la ley externa y superficial, ¿verdad? Tengo una mejor opinión de mí mismo de la que en realidad mis hechos, mi vida refleja. Juzgado por un estándar humano, había conservado un carácter impecable. Pero esto lo dice, juzgado por un estándar humano. Claro, el estándar humano es muy relativo, muy relativo en realidad. En gran medida, su vida exterior había estado libre de culpa. En verdad pensó que su obediencia había sido sin defecto. Sin embargo, tenía un temor secreto de que no todo estuviera bien entre su alma y Dios. Esto provocó la pregunta, ¿qué me falta todavía? Es verdad que en su foro interno pues se daba cuenta de que quizás esto no esté del todo bien, ¿verdad? Si quieres ser perfecto, dijo Cristo, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó estas palabras se fue triste, porque tenía grandes posesiones. Y fijaos lo que dice aquí. Dice, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que quizás nosotros, o al menos yo me voy a referir a mí mismo, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido, porque no es la intención esa, ¿no? Sino que la intención es de profundizar, ¿verdad? Porque tenemos la sensación, y puedo tener la sensación de que estoy guardando la ley, sin darme cuenta en realidad que esto es un pensamiento superficial, sin profundidad, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Por lo tanto, esto me dice que tengo un problema, ¿verdad? Jesús deseaba revelarlo al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Y creo que esto es una prueba para nosotros también, ¿verdad? Le mostró la mancha de la enfermedad en su carácter. El joven no deseaba más iluminación. Había abrigado, y eso quizás el joven no deseaba más iluminación. Muchas veces, y observo esto muchísimo, ¿verdad? Y tengo que decirlo porque creo que es así. Tengo datos para afirmar lo que estoy afirmando, ¿verdad? Pero mucha gente no desea que se le diga sus errores o que le resalte, ¿verdad? Que tiene que hacer algo en su vida. Se cree, como el joven rico, que están bien, ¿verdad? Que ellos están obedeciendo, que están en perfecta armonía con el carácter de Dios. Y por eso solamente aceptan y le quedan bien mensajes de amor, de que Dios nos ama, que Dios nos salva. Pues no supo Satanás en Edén que tocando esta tecla nos va a engañar. Claro. Y no se da cuenta, mucha gente no se da cuenta que rechazando otro tipo de mensaje, ¿verdad? Un mensaje de amonestación, y solamente aceptando un mensaje de que Dios nos ama y que todo está bien, pues no se dan cuenta de que están cayendo en precisamente esta misma trampa del joven rico o incluso, si queremos, de Adán en Edén. Si profundizamos, podemos ver que cuando no aceptamos todo el mensaje que Dios nos da, Él nos da un mensaje de esperanza, ¿verdad? De amor, pero también nos da un mensaje de justicia, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Pues porque somos con una naturaleza caída, en un mundo pecador, en unas condiciones terribles, ¿verdad? Es como intentar hablarle a unos soldados en un campo de lucha que no se preocupe, que todo está perfecto, que hay paz, que tranquilidad, ¿verdad? Que van a ser salvos todos, que después de la guerra todos van a ser salvos.
Pues esto sería una gran mentira, porque ¿para qué están en guerra entonces? ¿No? Deberían de pararse todo ya, porque ya está todo bien. Deberíamos de reflexionar un poco más sobre esto, porque pasa exactamente aquí, como aquí. El joven no deseaba más iluminación, es decir, no quería que le diga estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo va a abandonar él lo que tiene, sus propiedades? Sin darse cuenta que en realidad, y el tema lo va a atacar, lo va a tratar, eh, lo que tenemos y nuestro egoísmo dice que es mío, que me pertenece porque yo me lo he trabajado, en realidad estamos robando a Dios. Y sé qué palabra utilizo. Estamos robando a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿verdad? Y el tema lo va a tratar, no es porque lo digo yo, ¿no? Había abrigado un ídolo en el alma. Fijaos lo que dice. Había abrigado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Y me pregunto yo, ¿puede ser que esto me pase a mí también? ¿Cómo de mucho deseo yo que Cristo venga ya? ¿Lo que estoy haciendo refleja esto? ¿O refleja la venida de Cristo allá, lejos? ¿Verdad? No hay ningún tipo de urgencia en esto. Pensemos en ello. Declaró haber guardado los mandamientos, pero estaba desprovisto del principio que es el espíritu y la vida de todos ellos. Y esto creo que nos falta entender nosotros también, ¿verdad? Es el espíritu y la vida de todos ellos, ¿verdad? Es decir, es una obediencia pero sin vida, sin profundidad, ¿verdad? Sin el acompañamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que pretendo decir y eso es lo que el texto también nos dice, ¿verdad? No poseía un verdadero amor por Dios o por el hombre. Por lo tanto, en esto, cuando dice no poseía un verdadero amor por Dios o por el hombre, ahí está toda la ley. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Pues en esta frase están los 10 mandamientos, ¿verdad? Y dice, no poseía un verdadero amor por Dios o por el hombre. ¿Y lo tengo yo? Este deseo era el deseo de todo lo que le calificaría para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Dice, este deseo era el deseo de todo lo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. Y si no tengo este deseo en mi corazón, lo que está diciendo es que no entraría, ¿verdad? En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanas, no estaba en armonía con los principios del cielo. ¿Me encuentro yo en esta condición también? Es una buena pregunta, ¿verdad? Cuando este joven gobernante se acercó a Jesús, su sinceridad y seriedad ganaron el corazón del Salvador. Él, al contemplarlo, lo amaba. En este joven vio a uno que podría hacer servicio como predicador de la justicia. Habría recibido a este talentoso y noble joven tan fácilmente como recibió a los pobres pescadores que lo siguieron. Si el joven hubiera dedicado su habilidad al trabajo de salvar almas, podría haberse convertido en un trabajador diligente y exitoso para Cristo. Pero claro, nos dedicamos mucho más a trabajar para nosotros, ¿verdad? Para acumular nosotros o para vivir mejor, ¿sí? Fijaos lo que dice aquí. Primero debe aceptar las condiciones del discipulado. ¿Cuál es esa? Dice, debe entregarse sin reservas a Dios. ¿Y qué significa eso? Vamos a verlo. Al llamado del Salvador, Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros lo dejaron todo. Dice, lo dejaron todo. Se levantaron y le siguieron. ¿Soy capaz yo hoy de hacer esto mismo? Otra muy buena pregunta, ¿verdad? Se requirió la misma consagración del joven gobernante, y en esto Cristo no pidió mayor sacrificio que el que él mismo había hecho. ¿Qué ha hecho Cristo? Lo ha dejado todo. El cielo, su trono, su naturaleza, su vida en la tierra, todo.
Por lo tanto, ¿qué es lo que exige? Lo mismo. Sin esta entrega total, tenemos un problema, ¿verdad? Era rico, pero por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza seáis ricos. El joven solo tenía que seguir el camino de Cristo, y yo solo tengo que seguir el camino de Cristo. No hay otro camino. Cristo miró al joven y anhelaba su alma. Anhelaba enviarlo como mensajero de bendición para los hombres. En lugar de aquello que le pidió que se rindiera, Cristo le ofreció el privilegio de tener compañía consigo mismo. Sígueme, dijo. Este privilegio había sido considerado un gozo por Pedro, Santiago y Juan. El joven mismo miró a Cristo con admiración. Su corazón se sintió atraído por el Salvador. Pero atentos aquí, pero no estaba dispuesto a aceptar el principio de abnegación del Salvador. Eligió sus riquezas antes que Jesús. ¿Y cuál es mi elección hoy? Quería la vida eterna, pero no quiso recibir en el alma ese amor desinteresado que es lo único que es vida. ¿Qué dice? Ese amor desinteresado que es lo único que es vida. Y con un corazón afligido se apartó de Cristo. No sé si nos damos cuenta aquí, pero el título de la reflexión dice es la recompensa de la gracia. ¿Podemos entender ahora de qué gracia nos habla Cristo? ¿Verdad? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Verdad? Nosotros esperamos una gracia gratuita, barata, en donde Cristo lo entrega todo o Dios lo entrega todo, pero que nosotros no tenemos casi nada que hacer. Sin embargo, ¿podemos darnos cuenta de la exigencia que Dios nos hace? ¿Lo entendemos? Cuando el joven se volvió, Jesús dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Terrible esto, ¿verdad? Estas palabras asombraron a los discípulos. Fijaos lo que creían, ¿verdad? Y quizás nosotros también tenemos esa creencia, ¿verdad? Porque hay que ver un poco cómo se desenvuelve la iglesia hoy día, ¿verdad? Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos del cielo, poder y riquezas mundanas que ellos mismos esperaban recibir en el reino del Mesías. Y hay que entender claramente qué es lo que esperaban ellos que era el reino del Mesías. Algo muy cercano, inmediato, ¿verdad? Que él se tenía que proclamar como rey y ellos hubiesen estado con él, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver que la reflexión lo toca muchas cosas, ¿verdad? Si los ricos no pudieran entrar en el reino, ¿qué esperanza podría haber para el resto de los hombres? Fijaos, o sea, cómo estaban pensando y cómo era el pensamiento del momento, ¿verdad? Porque claro, hay que entender cómo se comportaban los rabinos, fariseos, saduqueos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, los sacerdotes, en fin, hay que entender el momento, ¿verdad? Pero que también hay que transponerlo o traerlo a la actualidad y ver un poco qué pensamiento tenemos nosotros también en la iglesia, ¿verdad? ¿Hay igualdad o no la hay? Respondiendo Jesús otra vez, les dijo: cuando digo igualdad, me refiero si nos tratamos como iguales, ¿verdad? No me refiero en cuanto a la riqueza, no es eso. Pero ¿el tratamiento es igual o hay unos más que otros? A eso me refiero, ¿verdad? Respondiendo Jesús otra vez les dijo: hijos, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Entramos todos aquí, queridos. Dice: cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Porque claro, nuestra confianza está depositada en de que si tengo dinero en el banco, si tengo casa, si tengo aquello, tengo lo otro. Sin embargo, olvidamos que Cristo vivía día a día según le da el Espíritu, según lo iba conduciendo el Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar depositada la confianza? Pues no en las cosas terrenales, sino en Dios, que Él se va a preocupar de todo,
¿verdad? A pesar de nuestra condición, ¿verdad? Porque nosotros humanamente pensamos de una determinada manera, pero deberíamos de pensar como Dios piensa, ¿verdad? Con respecto a nosotros. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y quedaron asombrados sin medida. Ahora se dieron cuenta de que ellos mismos estaban incluidos en la solemne advertencia. A la luz de las palabras de Salvador, se reveló su propio anhelo secreto de poder y riquezas. Y quizás esto es lo que nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Con recelo por sí mismos exclamaron, ¿quién pues podrá salvarse? Jesús mirándolos dijo, y atentos aquí porque aquí hay una clave importante. Dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Lo que le estaba diciendo es que si os entregáis, confiéis en mí, mi espíritu puede hacer esta obra, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quiero? ¿Estoy dispuesto a seguir el camino del Maestro? Esta es la pregunta clave, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Un hombre rico como tal no puede entrar al cielo. Cuando dice un hombre rico como tal, quiere decir un hombre por sí mismo, sin mi espíritu, no puede entrar al cielo, ¿verdad? Su riqueza no le da derecho. Y este es quizás el pensamiento que tenían los apóstoles y también nosotros hoy, ¿verdad? Pensamos que si alguien es rico y le va bien la vida y tal, lo tomamos como si fuera una forma de bendición, está bendecido por Dios, ¿verdad? Y que sin lugar a dudas entrará en el cielo, ¿verdad? Porque está bien visto, está, en fin. Pero nos damos cuenta de que esto es un error. Por eso nos dice, un hombre rico como tal, sin su espíritu, no puede entrar al cielo. Su riqueza no le da derecho a la herencia de los santos en luz. Es sólo por la gracia inmerecida de Cristo que cualquier hombre puede encontrar la entrada a la ciudad de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Es que solamente a través del Espíritu de Cristo, que es gratis, ¿verdad? Nos lo regala, si así lo deseamos, ¿verdad? Y debemos de entender exactamente lo que nos está diciendo aquí, la otra cara de la moneda. Si queremos seguir el camino de Cristo, Él nos da su Espíritu para que podamos obtener la entrada a la ciudad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? El texto. A los ricos, no menos que a los pobres, se les dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por un precio. ¿Cuál es el precio? La vida del Maestro, ¿verdad? Cuando los hombres crean esto, sus posesiones serán mantenidas como un fideicomiso, es decir, que Dios escoge a quién dar esas riquezas, pero que tenemos que, o sea, al que se le da esta riqueza, esas bendiciones, tiene que entender que tiene que ser como un río, ¿verdad? Que todo lo que pasa tiene que ser usadas como Dios lo indique. De hecho, el texto lo está diciendo bien, ¿verdad? Para ser usadas como Dios lo indique, para la salvación de los perdidos y el consuelo de los que sufren y los pobres. Porque si pensamos honestamente, ¿cómo puede ser un hijo de Dios rico? Si al joven rico le está diciendo, deja tu riqueza y sígueme. Si tú eres igual que tu hermano que está al lado y tu hermano que está al lado le falta y está sufriendo, ¿cómo puedes tú aguantar esto si amas a tu prójimo? ¿Entendemos? En realidad el reino de Dios iguala la situación, iguala las circunstancias. Por eso Dios escoge a algunos para que sean vasos de comunicación, que esta riqueza lleguen a todos los demás, ¿verdad? Porque probablemente a este hombre se le dio dones de administrar y hacer las cosas que tiene que hacer. Me parece que desgraciadamente no hemos entendido esto lo suficientemente bien y por eso las cosas están como están. Pero en fin,
No quiero profundizar en esto porque tampoco quiero que me diga nadie que soy hipócrita y cosas por estilo, que a lo mejor pueden tener razón, no lo sé. Uno ni siquiera se conoce lo suficientemente bien, ¿verdad? Por lo tanto, me reservo ese derecho, ¿no? de no ir más allá. Con el hombre esto es imposible, porque el corazón se aferra a su tesoro terrenal, y eso es lo que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. El alma que está atada al servicio de Mamón es sorda al grito de la necesidad humana, y eso es lo que está pasando en realidad, ¿verdad? En lugar de convertirnos en vasos de comunicación, de servir a los demás, sin ninguna maldad, simplemente es un comentario del texto que el texto nos dice cómo es nuestra naturaleza en realidad. De eso nos habla, que somos así. No digo quién sí, quién no, no, en absoluto. Incluso puedo ser pobre porque Dios sabe que si tuviese, me convertiría también convertiría la riqueza en un ídolo, ¿verdad? Pensaría en mí y me olvidaría de los demás. ¿Quién sabe? Esto lo sabe solo Dios, ¿verdad? Es difícil comentar en este aspecto. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Contemplando el inigualable amor de Cristo, el corazón egoísta se derretirá y se someterá. Pero claro, hay que contemplar el amor de Cristo, ¿verdad? Y tener esa conexión con su espíritu, porque si no, de otra manera no hay forma, no hay forma. El rico será llevado, como Saúl, el fariseo, a decir, lo que para mí era ganancia, para Cristo lo consideré pérdida. Y hay que entender que Saúl estaba uno de los que podía haber llegado a ser sumo sacerdote, ¿verdad? Y hay que pensar que era rico también en posesión, ¿verdad? En lo que tenía, ¿verdad? Por lo tanto, abandonó una vida de carrera en realidad, una vida de buen vivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda, y lo considero todo menos una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces no contarán nada como propio. Eso es muy difícil. Tenemos que ser honestos y esto es muy difícil porque tenemos muy profundizado el sentido de la propiedad. Esto es mío, me lo he trabajado, me lo merezco. En fin, hay mucho trabajo que hacer en este sentido. Eso sí, eso es la verdad. Se alegrarán de considerarse administradores de la gracia de Dios y por su causa servidores de todos los hombres. Y solamente así en realidad seríamos cumplidores obedientes de la palabra de Dios. Amaríamos a nuestro prójimo. De otra manera, solo Dios puede decir en este sentido, pero lo claro es que somos egoístas. Esa es la dura realidad, ¿verdad? Por eso nos presenta cuál es la otra cara de la recompensa de la gracia, ¿verdad? Esta es la otra cara. ¿Qué significa esa gracia que Él nos la regala? Pero cómo hemos de llevarla a la práctica, ¿verdad? Él nos da la vida eterna o la posibilidad de la vida eterna gratis, pero que nos pide que sigamos su ejemplo. Y no sé si mucha gente estará muy dispuesta en esto, ¿verdad? Pedro fue el primero en unirse a la convicción secreta forjada por las palabras del Salvador. Pensó con satisfacción en lo que él y sus hermanos habían dejado por Cristo. He aquí, dijo, lo hemos abandonado todo y te hemos seguido. Y fijaos el deseo que tenían ellos dentro, y hay que ser honestos que muchos pensamos en una promesa, que no está mal del todo, pero vamos a ver, porque lo vamos a ver entre estas dos reflexiones, vamos a dejar un poco las ideas más claras en cuanto a esto, ¿verdad? Aquí dijo, lo hemos abandonado todo y te hemos seguido, recordando la promesa condicional al joven gobernante, tendrás un tesoro en el cielo, ¿verdad? Esto es una promesa que nos hace Dios. Preguntó qué iban a recibir él y sus compañeros como recompensa por sus sacrificios. La respuesta del Salvador conmocionó los corazones de esos pecadores galileos. Imaginaba los honores que cumplían sus más altos sueños. En verdad os digo que vosotros
los que me habéis seguido en la regeneración. ¿Regeneración de qué? De la palabra, del entendimiento, ¿verdad? Del evangelio, del entendimiento, ¿verdad? Porque se habían ido tan lejos que no había capacidad de ver el camino, ¿verdad? De vuelta al Edén, de eso estamos hablando, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, esta es la promesa para el cielo. Pero fijaos aquí, y añadió, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, sino que recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, aquí en esta vida quiere decir, y ahora vamos a ver de qué habla, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, pero fijaos lo que dice, con persecuciones, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? Nos quiere decir aquí que si hemos dejado una vida cómoda, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, allá donde iremos tendremos hermanos, casas, ¿verdad? Vayas donde vayas encuentras hijos e hijas de Dios. Pues en su casa tendrás una casa, en su mesa tendrás una comida y tierras y todo lo que necesitas. Cuando dejas todo por Cristo, ¿verdad? A eso se refiere. Lo mismo como mandó a los apóstoles, ¿verdad? Se fueron con las manos vacías y hicieron la obra y no les faltó de nada, ¿verdad? A eso se refiere. Y fijaos lo que dice, y en el mundo venidero, la vida eterna. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna, ¿verdad? Pero la pregunta de Pedro, ¿qué tendremos por lo tanto? Había revelado un espíritu que sin corregir no sería apto para que los discípulos fueran mensajeros de Cristo, porque era el espíritu de un asalariado. Esto tiene un poco de tela, no voy a hablar de él porque ya tengo bastante gente molesta conmigo, pero creo que es algo que tenemos que pensar y reflexionar todos, ¿verdad? Dice que había revelado un espíritu que sin corregir no sería apto para que los discípulos fueran mensajeros de Cristo. Si me paga por lo que estoy haciendo ahora, ¿qué otra recompensa espero, verdad? Por lo tanto, Cristo dijo, no tenéis que tener ninguna recompensa o esperar una recompensa, porque la recompensa ya está pagada, la vida eterna. ¿Entendemos? Aunque habían sido atraídos por el amor de Jesús, los discípulos no estaban totalmente libres del fariseísmo. Fijaos cómo lo considera nuestro Dios, ¿verdad? Todavía trabajaban con la idea de merecer una recompensa en proporción a su trabajo. ¿Entendemos? Y de alguna manera todos esperamos eso, ¿verdad? De un modo u otro, no importa. Reflexionemos y nos vamos a dar cuenta que todos queremos una recompensa, sea reconocimiento, sea lo que sea, ¿verdad? Olvidándonos que en realidad el trabajo está pagado ya por adelantado, la vida eterna. Apreciaban un espíritu de autoexaltación y autocomplacencia. Esto es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Y hacían comparaciones entre ellos. Cuando uno de ellos fallaba en algo en particular, los otros se entregaban a sentimientos de superioridad. Eso es lo que os comentaba antes. ¿Pasa esto en la iglesia también? ¿Sí? Algunos son más que otros, ¿verdad? Por razones distintas, ¿verdad? No, yo he estudiado más, yo soy no sé quién. Nos pasa. Hay que ser honestos, nos pasa. Esa es la realidad. Nos guste o no, da igual. Para que los discípulos no perdieran de vista los principios del Evangelio, Cristo les relató una parábola que ilustra la manera en que Dios trata con sus siervos y el espíritu con el que desea que trabajen para Él. El reino de los cielos, dijo, es semejante a un hombre que es padre de familia, que salió de madrugada para contratar obreros para su viña.
Era costumbre que los hombres que buscaban empleo esperaran en las plazas del mercado y allí los patronos iban a buscar sirvientes. Se representa al hombre de la parábola saliendo a diferentes horas para contratar obreros. Aquellos que son contratados en las primeras horas aceptan trabajar por una suma determinada, es decir, fijan un precio, ¿verdad? Los contratados posteriormente dejan su salario a la discreción del cabeza de familia. Es decir, los que vinieron después no fijaron ninguna cantidad, ¿verdad? Sino que dejaron que el dueño decida lo que les pague, ¿verdad? Pero no exigieron nada, ni fijaron nada, ¿verdad? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y dales su salario, comenzando desde el último hasta el primero. Y cuando llegaron los que fueron contratados alrededor de la hora 11, casi al final del día, ¿verdad?, recibieron cada uno 1 centavo. Pero cuando llegó el primero, supusieron que deberían haber recibido más, y cada uno recibió 1 centavo. ¿Por qué? Porque fue lo que contrataron, lo que fijaron, apalabraron, ¿verdad? El trato del amo de casa con los trabajadores de su viñedo representa el trato de Dios con la familia humana. Y aquí podemos entender esa igualdad de la que hablaba antes, ¿verdad? Da igual cuando fuiste llamado en Edén, Adán, o el último hombre que estará vivo en la tierra, ¿verdad? Es contrario a las costumbres que prevalecen entre los hombres. En los negocios mundanos, la compensación se da de acuerdo al trabajo realizado. El trabajador espera que se le pague solo lo que gana. Pero en la parábola, Cristo ilustraba los principios de su reino, un reino que no es de este mundo. Él no está controlado por ningún estándar humano. El Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tu camino, ni tus caminos son mis caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la parábola, los primeros obreros acordaron trabajar por una suma estipulada y recibieron la cantidad especificada, nada más. Los que fueron contratados posteriormente creyeron en la promesa del maestro. Todo lo que sea justo, eso recibirás. Mostraron su confianza en él sin hacer preguntas sobre los salarios. Confiaron en su justicia y equidad. Fueron recompensados no según la cantidad de su trabajo, sino según la generosidad de su propósito, ¿verdad? Porque fueron a trabajar confiando, ¿verdad? Por eso Dios desea que confiemos en aquel que justifica al impío, ¿verdad? Por eso nos habla de la gracia, ¿verdad? Y él sabe cuál es la recompensa, ¿verdad? Su recompensa no se da según nuestros méritos. Eso es importante porque hay quien piensa que sí. Pero aquí fijaos lo que dice: su recompensa no se da según nuestros méritos, sino según su propio propósito, que se propuso en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es ese? De restaurarnos, de traernos de vuelta a Edén, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó. ¿Lo entendemos? Y para aquellos que confían en Él, en Cristo, Cristo hará más abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos, ¿verdad? No la cantidad de trabajo realizado o sus resultados visibles, sino el espíritu con el que se realiza el trabajo lo hace valioso para Dios. Por lo tanto, ¿entendemos aquí de qué se trata? Aquí en realidad de lo que nos está hablando, nos habla de la motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha motivado para hacer lo que hicimos, ¿verdad? Y aquí fijaos lo que dice: no la cantidad de trabajo realizado o sus resultados visibles, sino el espíritu con el que se realiza el trabajo lo hace valioso para Dios. ¿Qué quiere decir? Si lo hicimos con el espíritu de Cristo, y esto ya es mucho decir, hay que entender muy profundamente de qué está hablando.
Es decir, todo lo que hagamos sea a través de esa conexión con Dios, con un amor que no necesita recompensa, no exige recompensa, ¿verdad? De eso nos está hablando. Por lo tanto, dice él, mira el espíritu con el que se realiza el trabajo, ¿verdad? Y esto es valioso para Dios. Aquellos que llegaron a la viña a la hora 11 estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Sus corazones estaban llenos de gratitud hacia quien los había aceptado. Y cuando al final del día el amo de casa les pagó por un día completo de trabajo, fueron muy sorprendidos. Es decir, nos da la vida eterna o no nos la da, pero no nos da media vida eterna. ¿Lo comprendemos? Eso es lo que nos trata de explicar aquí, que nuestro Dios da igual cuando, en qué parte de la historia de este mundo y cuándo hemos aceptado el Evangelio. Si hemos obrado con su Espíritu, la recompensa es igual para todos, la vida eterna. De eso nos trata de decir, queridos hermanos, ¿sí? Sabían que no se habían ganado este salario. Y en verdad, la vida eterna no nos la ganamos, sino que nos la regala si estamos en obediencia, ¿verdad? Y la obediencia viene de su espíritu, no es una obra nuestra porque no podemos obrar esto, ¿verdad? De eso nos está hablando, ¿verdad? Y la bondad expresada en el rostro de su patrón los llenó de alegría. Nunca olvidaron la bondad del amo de casa ni la generosa compensación que habían recibido. Así sucede con el pecador que, conociendo su indignidad, ha entrado en la viña del maestro a la hora 11. Su tiempo de servicio parece tan corto que siente que no merece una recompensa, pero está lleno de gozo porque Dios lo ha aceptado en absoluto. Trabaja con un espíritu humilde y confiado, agradecido por el privilegio de ser un colaborador de Cristo. Dios se deleita en honrar a este espíritu, que es su espíritu en nosotros, ¿verdad? Debemos de entender muy bien la profundidad de lo que trata de decirnos, ¿sí? Bien, mis queridos hermanos, esta fue la primera parte de esta reflexión, la recompensa de la gracia. Si Dios nos permite, mañana pues trataremos la segunda parte. Es una reflexión que yo creo que vale la pena. Sé que es difícil para mí también porque somos humanos, fallamos mucho, ¿verdad? Pero que es necesario reflexionar sobre este asunto también, ¿verdad? Y tratar de poner nuestra vida en orden con el Señor. Y cuando digo esto, queridos hermanos, debemos de entender en la correcta luz de lo escrito está. Sin el Espíritu de Cristo, nosotros no vamos a poder hacer nada. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues a través del estudio de la palabra de Dios, conectarnos con el Espíritu, es decir, la palabra de Dios crea conciencia en nuestra mente. Nos damos cuenta de qué nos falta y que necesitamos un poder fuera de nosotros, el Espíritu de Cristo, que nos ayude a trabajar sobre estos asuntos, a comprender este amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Humanamente, no hace falta ni que lo comente, podemos mirar en nuestro foro interno y a nuestro alrededor y ver cómo vivimos y cómo entendemos el Evangelio. No se trata de juzgar a nadie, sino de entender en profundidad una realidad, nuestra realidad, y que necesitamos ese poder sin el cual no vamos a poder experimentar este amor puro, desinteresado. Y esta es nuestra mayor necesidad, que el Espíritu de Cristo transforme, purifique nuestra vida, nuestra mente, nuestro templo. Si esta obra no ocurre, el Espíritu de Dios no puede habitar en nosotros y no podemos entrar en el reino de Dios. Cuanto antes comprendemos este asunto, mejor nos irá. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.